Estamos con Jimena Caballero, autor del libro Cómo emprender en las industrias culturales y Industrias culturales. creativas. Sí, ayer cuando lo puse perdón, era muy largo, tuve que verlo porque fue Es como, muy largo. me estoy olvidando de algo. Y Y realmente es un libro para emprendedores, un libro que no es rebuscado, un libro que no te va a dar vuelta. Y cuando la conocí en Mendoza y después conocí su obra, me la leí, me la devoré, dije, mira, tenemos que hacer algo. Se prendió la suscripción y es que organizamos este ciclo de charlas que también es una propuesta de cápsula de contenido directamente para emprendedores, con la Ujú. oportunidad de que se puedan sumar en vivo. Así que hoy estamos en el encuentro número 3. Jimena nos está dejando cuadernillos que ya están disponibles para que ustedes puedan descargarlos de sus plataformas. Estos cuadernillos están exclusivamente diseñados para estos encuentros y para que si estás emprendiendo puedas completar estas actividades y ajustar y capitalizar lo que estamos viendo en los encuentros. Es mendocina y después de haber hecho esta breve introducción, o extensa, según como lo quieran ver, Jimena, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un gustazo. Disfruto mucho estos espacios y disfruto mucho hacer lo que hago. Así que me encanta también poder compartirlo y que haya gente del otro lado con ganas de conocer un poco de esto y de orientarse, porque es tan solitario y difícil el camino del emprendedor, que por ahí me parece que la manera es esta, ¿no? Esto de compartir y poder encontrar la luz al final del túnel, esperando que no sea un tren. ¿Puedo hacer un breve comentario de esta previa a ver el contenido que tenemos en el encuentro de hoy y que tiene que ver con esto de ver la luz al final del túnel? Por lo general me preguntan, bueno, Ada, pero ¿en qué momento el emprendedor va a poder tener como esa presencia en el mercado? Más allá de que hay emprendedores que sí le han encontrado la esencia a su emprendimiento, que lo comunican correctamente y que tienen un feed directo y que pudieron resolver como ese escollo que es cómo hago para saltar y poder vivir de mi emprendimiento, ¿no? Y tienen Ujú. otras dificultades, pero esas inicialmente algunos las han podido resolver y superar. Pero al margen de eso, justamente hoy, antes de conectarme, estaba terminando de hacer el contenido respecto al tema de Estados Unidos-China, conflicto, y en particular todo lo que salió con la industria de la Birkin y esta cuestión de no le compres a Hermès, las hago yo, cómpramelas a mí, en vez de 30 euros, te la vendo por 5, 8, 10, la misma caja, mismo. Y el contenido que armé tiene que ver con esto, ¿no? Como creo que hoy nos encontramos inclusive frente a estos conflictos, porque, como es que dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescador, Ajá. se pelearon, mamá, papá, se divorciaron y están saliendo todos los trapitos al sol. Esa trazabilidad de esos videos que nos vendían de laboratorios inmaculados y la gente pegando y cortando y cosiendo cartera a cartera, se desmoronó como castillos de naipe y la trazabilidad está cediendo a la luz. Y a mí eso, en el reel decía, me faltan solamente los pochoclos, porque de algún otro modo, lo que ellos se jactaban con esta pieza que es de estatus, ya no lo tienen. O sea, hoy realmente quien puede marcar una trazabilidad y lo puede poner en valor porque lo sabe comunicar y sabe lo que tiene para poder poner en valor, quien tiene ese recurso intangible para poder poner en valor, yo creo que este es el momento. Obvio que no vamos a hacerle sombra a Hermes, estamos de acuerdo en eso. Pero digo, hoy está sucediendo esto, es un punto de inflexión, se está redefiniendo el concepto de lujo, porque si mi cartera de lujo la va a estar cosiendo un chino, no sé si es tan de lujo como me estaban vendiendo a mí en estas historias de laboratorio inmaculado donde no ves un sol oriental. Sí.
ese storytelling se está cayendo. Y por Ujú. otro lado tenemos a Adidas. Yo sé, Jime, que nada que ver quizás con lo que estamos hablando hoy, o que sí, sé que lo vamos a hacer cuadrar igual, pero es que estos temas a mí o sea, están muy en boga y me atraviesan mucho porque somos emprendedores y ver que todas estas cuestiones surgen, es como que eh, Adidas, o sea, está vinculado, hizo toda esta cápsula ahora con este diseñador que no me acuerdo cómo se llama, que es un artesano de México, ¿no? Si mal no recuerdo. Y vos decís, claro, necesitan las marcas globales, no tienen la identidad local, la identidad cultural, necesitan vincularse para poder, tipo, chupar ese valor. Se me viene X-Men y la que tenía el flequillo blanco que chupaba los poderes, bueno, y captar Sí. ese valor cultural y pegárselo un poquito a Adidas porque no lo tiene. Ujú. Entonces digo, hoy están habiendo muchos cambios en esta cuestión de la industria global. El emprendedor que pueda comunicar lo que está haciendo, que lo haga de forma ética y responsable y que realmente se enfoque en ese intangible y logre traspasar la pantalla, yo creo que tiene más oportunidades que ayer, antes de ayer, entiéndase que es metafórico. No sé, yo te dejo esta lectura que me estoy como muy movilizada por el contenido que armé para mañana. Te dejo esta lectura, Jimé. Se las dejo en general. No sé, capaz que dicen, Ada está. ¿Qué mate está tomando Ada? Que le está cayendo mal. Quiero tu mate. Ya Quiero vamos tu a mate. tomar un mate juntas, Jimé. Ya vamos a. No, es completamente real lo que estás diciendo y estamos en una coyuntura en realidad económica muy grande. No son solo ciertos mercados, son todos los mercados y la economía global la que está cambiando. Entonces, ante semejante escenario, claramente el río está muy revuelto y hay que comportarse como un buen pescador en este momento. Esto que vos decís que le pasa a Adidas, es lo mismo que le pasa a Hermes, porque es una cuestión de falta de identidad. Uno perdió la identidad porque se reveló la realidad, ¿no? Y el otro, para poder introducirse en otros mercados, necesita captar esa identidad. Y esto tiene que ver mucho con estas cosas que normalmente hablamos, que a veces las hablamos fuera de la grabación, que tiene que ver con los proyectos de valor, ¿no? Y con los proyectos éticos y hasta dónde uno se compromete realmente con lo que está haciendo y de qué manera lo lleva a cabo, ¿no? Y cómo transmite esos valores y si esos valores son reales o no son reales, ¿sí? Y el hecho es que sí, hay ciertas marcas que tienen que salir a buscar a quienes tengan identidad local para poder reforzar esos valores. Está claro que el camino viene un poquito más abajo que las grandes marcas, ¿sí? Y que ese camino por ahí lo podemos tomar nosotros y tiene que ver con esto de la luz al final del túnel, ¿no? Y encontrar ese camino tiene mucho que ver con lo que justamente hoy vamos a hablar, que es planificación. Así que sí, todo tiene que ver con todo. Mirá cómo te entré en tema, Todos los una caminos llevan a maravilla. Roma. Antes de que arranquemos acá en el chat nos estaba diciendo Natalia Marcato, a Adidas en Alemania ahora le prohibieron hacer biribiri con la sostenibilidad porque es un verso. Mariana de Simbla Blas Joyería nos dice, súper interesante el planteo, gracias Mariana. Pero mientras entramos ¿nos vas a compartir pantalla, Jime? Tenemos. Sí. Mientras Jimé nos comparte la presentación y damos inicio a esto, yo los veo a ustedes del otro lado, a muchos conozco los proyectos que hacen, a Valeria Gallardo, a Gustavo Lenz, a Laura Abdala, a Zaidi Martino. Conozco los trabajos que tienen y yo digo, son trabajos impecables. Eh, Nos falta quizás encontrar, poder poner en valor esta cuestión intangible y comunicarlo para poder diferenciar y lograr ese retorno y monetizarlo, que es lo que muchas veces nos falta. Y es por lo cual estamos acá, ¿no? Em, Así que bueno, esta era la intro para la presentación, me fui un poco de tema, pero Jimena automáticamente nos metió en tema, Lo traje escena lo al tema. trajo. Bien, Es Jimena. que en definitiva, o sea, más allá de que sean temas puntuales o que sean cosas muy específicas, estamos hablando todo el tiempo de lo mismo y tiene que ver con
justamente este camino que estamos haciendo todos desde el lugar que ocupamos, ¿no? Que industrias creativas y culturales. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en todo lo que estamos haciendo, estamos creando cultura, ¿no? Y esa cultura obviamente depende de cada espacio social que ocupemos. Y hoy, con esta tendencia más global a hacer todos casi las mismas cosas o a querer hacer más o menos las mismas cosas, la verdad es que destaca quien tiene identidad. Y se está poniendo muy en valor justamente porque el hecho es cultural, y el hecho es también económico y el hecho es artístico. Se está poniendo muy en valor el concepto bastante novedoso, digamos, en comparativa de la economía naranja, ¿sí? O la economía creativa, diferente claramente a el concepto que teníamos anteriormente de economía, que es la economía tradicional. ¿Sí? Esto justamente la economía tradicional es la que dice que esto que estamos haciendo no es productivo, por ejemplo, ¿sí? La transferencia de conocimiento, la educación, los servicios, el arte, la cultura no son productivos. Sin embargo, esta economía habla de otras cosas, habla de que todo esto que tiene que ver con la cultura, con el arte, con la propiedad intelectual, con el desarrollo de nuevas ideas, con la innovación, claramente es lo que da sentido y moviliza a economías globales. ¿Sí? Y el hecho Enrique, de... Sí, Quique Abogadro lo dijo claramente cuando fue el evento de Comicoco, cuando estuvo ya en el vivo, y hablaba de la necesidad de, en esta economía, de generar comunidad, de encontrarse con un otro, de sentirse empatizado y con la identidad para generar comunidad. Y hoy los emprendedores que han logrado conectar con su comunidad son los que están pudiendo capitalizar justamente esa interacción. Ustedes no le van a vender al que pasó, vio y compitió por precio. Ustedes van a venderle una comunidad. Por eso la importancia de poder en esta industria tan de nicho, porque no somos un productor que va a poder invertir en publicidad lo mismo que invierte en estas grandes marcas. Entonces, nosotros tenemos que generar esa comunidad para que nuestro comprador pueda pertenecer, o sea, se sienta perteneciente a la comunidad y pueda comprar ese intangible que nosotros le estamos comunicando fehacientemente y sabiendo qué es lo que estamos haciendo. sí, y pasa otra cosa también que tiene que ver con que esto que vos mencionás como de nicho está muy relacionado con espacios específicos que habitamos, ¿sí? Y que se habitan desde el talento personal, ¿sí? Y justamente como esos talentos son completamente individuales, tienen una valoración diferente a lo que se puede entender como una producción masiva, ¿no es cierto? Por eso insisto yo tanto con esto de hay que encontrar al usuario, hay que definir al usuario ideal, no le hablamos al público en general, sino que le hablamos a una persona en particular con la que tenemos que vincularnos y establecer un puente en donde esa persona reciba de alguna manera nuestra propuesta de valor con el valor real que tiene, ¿sí? Que es intangible y que va mucho más allá de la cosa de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, obviamente, estos espacios se habitan de otra manera, se comercializa de otra manera, se habla de otra manera, hasta incluso el marketing es diferente, sobre todo en Latinoamérica, el marketing, lo que se usa como marketing global o lo que se usa como marketing americano, entre comillas, no funciona completamente acá. Te suena a verso, te suena que te están queriendo vender algo que realmente no es lo que te están diciendo. Entonces, tampoco funciona el marketing tradicional o el marketing digital pensado fuera de la cultura, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hablar de marketing cultural, de marketing creativo desde otras estrategias. Y de ese modo, empezar a habitar estos espacios y a poder lograr atravesar el túnel, ¿ok? Porque no solo se trata de mirar la luz del otro lado. Y es muy complejo atravesar ese túnel en plena oscuridad y con desconocimiento,
Si las herramientas que tenés al alcance o las herramientas de las que podés llegar a disponer o encontrar en el mercado son las herramientas de la economía tradicional. Entonces ahí se vuelve un poco más complejo y de ahí es que muchos de los emprendimientos fracasan. ¿Ok? Muchos de los emprendimientos no superan los 3 años. Y por ahí son ideas brillantes y son cosas maravillosas, pero no alcanzan a llegar al mercado objetivo porque claramente estamos pensando desde la vereda de enfrente, no desde este tipo de economía en la que estamos trabajando. Em, Esto, bueno, como a modo introductorio, para empezar a hablar de lo que nos vamos a encontrar en esta parte 3 que tiene que ver con la planificación. Porque nos pasa otra cosa dentro de la economía creativa, somos mentes brillantes y mentes creativas, desordenadas y caóticas, y lo que producimos en nuestras cabezas son ideas geniales todo el tiempo, y nos falta esa patita de la concreción y la posibilidad de hacer que esto sea viable o que sea real e incluso que sea rentable, ¿no? Em, yo, como en encuentros anteriores, me gusta mucho esto de jugar con la audiencia. Les voy a pedir que en el chat respondan a esta pregunta con alguna de las opciones o algunas, porque nos puede pasar también que se nos den las tres o dos a la vez, ¿sí? Para que tenemos herramienta de votación. Ah, muy bien. Vamos con esa entonces. Tenemos herramienta de votación. Decime la pregunta. La pregunta tiene que ver con cuando tenemos un montón de ideas, ¿sí? O tenemos una idea en particular que queremos llevar adelante. Eh, Nos pasa esto de que no sabemos por dónde empezar. Entonces, en ese momento, opción A, todo me parece abrumador y no sé por dónde arrancar. Opción B, tengo muchas ideas, pero no logro enfocarme en una sola. Opción C, sé lo que quiero, pero no sé cómo voy a convertirlo en un plan concreto. A ver qué opinan. Mirá, que todavía no lo escribí. Tengo ideas. eh, pero. Espera. Pero no logro. La próxima, que yo ahora ya tengo esta Yo te las paso. herramienta, me las Ahora que ya pasás. sabemos que está, Sí, yo te las ayer, paso ayer, antes. ayer luché con esto. Chachi es. Chachi, los que se conectaron ya lo saben. Y creo que lo domé. Creo. Para Eh, la parte 4 ya te las dejo enlistaditas. Cómo convertirlo en un plan concreto. Ya está. Ya lo lanzas, Carlos. Guardar. Y ahora, ¿cómo lo pongo en. Espera. ¿Lo están viendo? Guardar como votación de reunión. Este. Iniciar. Lo logré. Oh, mira qué hermoso. Qué calidad. Lo logré. De a poco esto va creciendo, Jimena, de una Yo ya forma. voté. Yo- Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Ya la próxima te las paso porque yo, viste que a mí me gusta esto de ver por dónde vamos. Pero mira cómo se va acomodando. Esto es mejor que el rating. ¿Sí? Con qué poco somos felices, chicos. Quiero que lo sepan. 15, 19, el 78% votó. Nos faltan ahí un poquito que deben estar haciendo cualquier otra cosa. No importa. El promedio, el 53% votó la C. Sé lo que quiero, pero bueno, lo escribí mal. Pero no sé cómo convertirlo en un plan La concreto. sé. Perfecto. Después la que sigue es tengo ideas, pero no logro enfocarme en una. Y la primera es todo, me parece abrumador, no sé cómo arrancar. Igual yo creo que si pudiésemos marcar las tres, las marcaríamos. Claramente. Chachi me dice, ahora está Eh, como loca, pero lo logró. Claramente, sí, es muy común que nos pasen las tres. Y fíjate que en realidad estas tres respuestas
responden a tres instancias distintas de la generación de la idea. Una es cuando aparece la idea en la cabeza, ¿sí? Esto de, ay, no, 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 estoy abrumada por la idea, no sé por dónde arrancar. Bueno, vamos a dejar que madure, ¿no? Y es una etapa como de incubación de esa idea. Y después esa idea, cuando incubó, que esto es lo que a mí me fascina de las industrias creativas, que las ideas generan más ideas, o sea, es algo que no se agota. Pero, es Y pero llega un momento que decís, basta, ¿viste? Donde decís, no puedo, no claro, me da las ideas no se tiempo. agotan, la que se agota es una. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esa capacidad que tenemos de generarlas y de perder el foco porque hemos generado más ideas de las que deberíamos tomar y llevar adelante. Y cada una, como te decía, de estas tres son como tres instancias distintas, pero nos pasan y nos pasan las tres, ¿sí? Si nos pasan las tres juntas, colapsamos seguramente. Tengo otra. Em, ¿Qué pasa cuando ya, eh, esto sería, ¿qué te pasa, ¿no? Cuando te perdés en la idea, ¿sí? Y a veces nos pasa esto de que tendemos a abandonar las ideas estas en las que nos abrumamos tanto o tenemos tanta cantidad de ideas que cerramos la puerta, ya está, ya está, hasta acá llegué, no puedo, ¿sí? Y terminamos abandonando. ¿Cuántas veces se pierde uno en el proceso, ¿sí? Y termina justamente abandonando la idea porque en el medio del camino perdió el rumbo? Opción A, muchas veces, porque siento que avanzo sin rumbo. B, algunas veces, pero suelo intentar retomarlo. Y C, nunca, siempre tengo claro el plan, un plan definido. Esa no pasa muy seguido. A esta la respondemos también con la maravilla. Estás muteada, Ada. Perdón. Ahí Ahora sí. lancé la votación, pero no la tipié toda para no demorar demasiado. Genial. Puse A muchas veces, siento que avanzo sin rumbo. B algunas veces, pero suelo intentar retomarlo. C nunca, siempre tengo un plan definido. No mientan. Las que están No, poniendo por C, favor, les pido no mientan. no mientan. No Vamos. mientan porque sabemos por qué están acá. Va ganando la D, algunas veces, pero suelo intentar retomarlo. Sí que la A, muchas veces siento que avanzo sin rumbo. Y la C, no sabemos quién es, pero la vamos a borrar del grupo, del vivo, no se preocupen. Que se desconecte, la sé que se desconecte porque ni yo respondí eso. A ver qué dice el chat. Dice entre la A y la B y nada, y después riéndonos. Vamos a hacerle bullying a esa persona que puso. Que diga quién fue, que dé la cara. Dios. El plan definido, igual no hay plan perfecto, así que uno puede tenerlo definido y después perderse en el camino. Bueno, les voy a contar una historia, voy a aprovechar que ya votamos y que hemos amenizado un poco la cuestión y les voy a contar una historia. Ella es Catalina. Catalina es una emprendedora creativa a la que le gustan mucho los materiales, los biomateriales, y le gusta mucho la sostenibilidad, claramente. Y resulta que Catalina tuvo una idea, hace mucho que viene masticando esta idea y dándole forma, y es como que dijo, este es el camino, yo nací para esto.
Y Catalina decidió empezar a pensar en el desarrollo de biomateriales para moda sostenible infantil. Los pibes crecen, un día le compras un talle y resulta que cuando se lo vas a poner, el pibe ya tiene 2 talles más. Entonces, la ropa tiene poca vida útil. Y ella pensó en desarrollar este biomaterial que permitía que creciera con la criatura. ¿Ok? Entonces iba a ser un boom en la industria de indumentaria infantil. Empieza a pensar en cómo llevar esto adelante, hace pruebas, genera distintos materiales, experimenta con ellos, empieza a pensar eh, cuánto va a costar, qué tiene que hacer, qué tiene que comprar, a dónde va a poner la fábrica, con quién se va a asociar, y empieza a hacer que esta idea se convierta en un monstruo enorme, ¿sí? Desde solamente el pensamiento, desde solamente su cabeza, sin tomar acción más que aquella experimentación que hizo de materiales. De repente perdida, como todos nos perdemos entre nuestras geniales ideas, decide dejarla a un costado esta idea y esperar un poco que madure, ¿sí? En el medio se le ocurrieron otras ideas y se dedicó a hacer otras cosas. Tiempo después, eh, leyendo noticias, se encuentra con que una empresa extranjera en el norte desarrolla un biomaterial para la industria textil que resulta que crece hace que la prenda crezca con el niño. Imagínense la pobre Catalina cómo se sintió después de esta situación. Y porque en realidad ella tenía pensado justamente revolucionar la industria con este proyecto, pero al haberlo abandonado se sintió claramente mal por esta situación y pensó en todo lo que hizo mal, ¿sí? Ahora viene otra encuesta. ¿Qué creen ustedes que fue la diferencia clave entre lo que hizo Catalina, ¿sí? y lo que hizo esta empresa? A, la diferencia clave estuvo en la innovación, B, en la oportunidad o C, en la planificación. Denme un segundo, que ya estoy afilada ya con esto. Ahí estamos. Mm. Hay un dato que dice que cada vez que se te ocurre una idea a vos, en el mundo, en simultáneo, creo que es 9, 10 personas que están pensando la Sí, misma idea. Una vez que la idea nace, tenés que sí, hacerla porque hay otras 9, 10 personas que también piensan lo mismo que vos. sí, eso se denomina inconsciente colectivo Por eso no hay y que hace la pensar. diferencia entre las buenas ideas y las ideas geniales. ¿Cómo salimos con la encuesta? La C. La C, claramente. Porque acá no se trata en realidad de innovación ni de oportunidad, porque Catalina ya ha estado solita en el mundo, a diferencia de la otra propuesta que era de una empresa. La diferencia de oportunidad no está presente en este caso, sino tiene que ver con la planificación. ¿Sí? Acá la innovación y la oportunidad terminan siendo variables que son manejables dentro de todo y que se manejan justamente con planificación. ¿La encuesta cómo ven el resultado? ¿Ustedes ven el resultado de toda la encuesta Sí, o no? se ve las líneas con el porcentaje. Perfecto, listo. Sigamos, no te interrumpo más.
Maravilloso. Porque acá la clave del éxito no tiene que ver específicamente con tener buenas ideas, sino con llevarlas adelante, porque hay un montón de buenas ideas que quedan paradas por ahí, anotadas en cuadernos, olvidadas en alguna memoria, ¿sí? Sin embargo, los proyectos que sí pueden llevarse adelante con planificación son los que terminan entendiéndose como estas ideas geniales. Bien, hasta acá estamos, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Súper claro. Buenísimo. Ahora vamos a seguir con algunos errores, ¿sí? No puse un listado enorme de errores, puse algunos nada más, tres. Y lo mejor, que es algo que me gusta, es ver cómo evitarlos, ¿ok? Porque por ahí nos encontramos, sobre todo en redes hoy, scrolleás y te encontrás con los errores más comunes sobre lo que quieras. Pero nadie te dice cómo evitar esos errores, ni qué tenés que hacer para no cometerlos. ¿Ok? Acá vamos a ver esta contraposición entre lo que podemos llegar a hacer mal, que es normal hacerlo mal, porque justamente no sabemos cómo se hace, ¿sí? Y estamos acá para esto, para aprenderlo, excepto la que respondió C por ahí, que ya sabía. Ya la eliminamos. Bien, hay que tener algo en cuenta, ¿ok? Que el tema de la planificación es fundamental, ¿sí? Porque nos va a permitir lograr las cosas, pero tenemos que evitar caer en la planificación excesiva, ¿ok? Y sobre todo en la planificación poco realista. La planificación poco realista se conoce como planificación mágica. Es muy común encontrar esto de la planificación mágica en las listas eternas de tareas. Tengo que hacer y uno pone 723 tareas en una hoja gigante y completa las primeras tres con suerte o las últimas tres con suerte. ¿Ok? Y eso nos termina embarrando la cancha por dos motivos. Uno, el hecho de creer que podemos hacer todo y otra, la frustración de darnos cuenta que no pudimos. ¿Ok? Entonces, es fundamental que en estos procesos de planificación, sobre todo cuando estamos emprendiendo, que la mayoría somos monoemprendedores y no contamos con un equipo o contamos con dos o tres colaboradores, ¿sí? No mucho más, es clave poder planificar para poder llegar a delegar. ¿Ok? En esos colaboradores y quienes no tienen la posibilidad de delegar porque no tienen todavía colaboradores, es fundamental que se organicen muchísimo más porque el tiempo y el cuerpo, como decíamos recién, es uno solo. Me vuelvo atrás un poquito, esa planificación excesiva tiende también a paralizarnos. Por un lado, esto del dato mágico de creer que podemos con todo, y por otro lado, el hecho de darnos cuenta de que tenemos todo afinadito como un violín y algo falló y no sabemos cómo seguir. ¿Ok? Entonces, ese exceso de planificación también termina siendo desmotivante y paralizante. Ahora sí, respecto a lo que veníamos diciendo con lo que tiene que ver con los errores, yo cité estos tres, ¿sí? Esperar a tener todo absolutamente definido antes de tomar acción. ¿Sí? Esto de armar el plan, escribirlo, eh, esto es muy común en el emprendimiento cuando uno inicia, no lanzarse al mercado si no tiene la marca diseñada, por ejemplo. No tiene el nombre de la marca. O ponerse a hacer el nombre de la marca cuando todavía no hemos pensado en los productos que vamos a desarrollar o en los servicios que vamos a desarrollar o lo que vamos a ofrecer o incluso a quién se lo vamos a ofrecer. O esperar a tener todo, la web, la plataforma, el Instagram, para todo eso, imagínense, van a tener que contratar a alguien que diseñe si quieren llevarlo adelante y tenerlo todo, pero mientras tanto están perdiendo plata porque claramente no está entrando dinero para eso. El segundo tiene que ver con esto de ponerse metas demasiado ambiciosas, ¿sí? Sin evaluar los recursos que uno tiene disponibles. Un poco lo que pasaba en el ejemplo de Catalina. ¿Sí? Catalina se propuso algo muy ambicioso y era difícil arrancar
y poner en marcha semejante proyecto desde tal vez la soledad o la falta de recursos. ¿Ok? El tercero, crear un plan y seguirlo ciegamente, sin evaluar cómo funciona. ¿Sí? Esto de, bueno, ya tengo armada la web, ya tengo armado el Instagram, ya tengo la tienda virtual, ya tengo la agencia de marketing desarrollando publicidad y todavía no tengo idea si mi producto es bienvenido en el mercado o no. ¿Ok? Y eso claramente va a hacer que fracasemos con todo éxito. Para estos tres errores que les identifico y que les muestro, que son los errores más comunes que solemos llevar adelante, ¿sí? Hay tres maneras de evitarlos, ¿sí? Para el primero, empezar con una versión mínima del plan e ir ajustando en el camino, porque acá podemos empezar a hablar con estos ajustes de lo que se denomina mejora continua, ¿sí? La mejora continua es un concepto que viene de la industria automotriz japonesa, que lo que hace es un feedback, es establecer una relación de comunicación entre nuestra audiencia y nuestro emprendimiento, ¿sí? Un poco lo que hablábamos al principio sobre estos puentes que se establecen entre la propuesta de valor y el grupo o la comunidad, el público, ¿sí? Que está del otro lado, escuchando atentamente lo que tenemos para decir y lo que tenemos para ofrecer. Y esa mejora continua se hace en este feedback, ¿sí? En este intercambio de información entre lo que yo tengo para decir y lo que tengo que escuchar de la audiencia. En el segundo caso, volvemos para atrás, que era el error era ponerse metas demasiado ambiciosas, ¿sí? Hay que definir objetivos específicos. Acá hago un pequeño paréntesis, ya vamos a hablar un poquito más adelante del tema de los objetivos específicos, pero tendemos también a hablar de los objetivos o de las cosas que queremos hacer muy en general. Y hacerlo de manera general nos implica un desperdicio de recursos porque no sabemos cómo llevarlo adelante, ¿sí? Ahora cuando hablemos de objetivos específicos les voy a explicar por qué. En el caso del tercero, que era crear un plan y seguirlo ciegamente, así como esto es lo que hay que hacer y por este camino voy y no me voy a cruzar de vereda jamás, hay que revisar periódicamente cuáles son los avances. Hay que revisar periódicamente cuáles son los alcances también, ¿sí? Y esos alcances y esos avances pueden ir modificando el tablero de juego. Entonces, esas modificaciones hay que tomarlas como ajustes, ¿sí? Por lo mismo que les dije arriba, hay que pensar en la mejora continua, ¿sí? Y esa mejora continua es la que nos va a permitir también adaptar cada vez más el proyecto al mercado, ¿sí? Y el mercado, acordémonos siempre, son personas. ¿Hasta acá bien? Impecable. Impecable Buenísimo. porque aparte, personalmente a mí me pasa constantemente. Si bien armo un equipo, y es más, armo equipos por proyecto, em, como somos, como dijiste vos, somos un emprendedor que es un solo sujeto que hace absolutamente todo. Nada, son listas interminables de cosas que tengo que hacer para que esto suceda. Sí. Entonces, el plan muchas veces es como, bueno, si me dedico a sentarme y armar el plan, ya pasó un mes y todavía no inicié. Entonces digo, bueno, ¿qué priorizo? Esto, aquello. No, o sea, es como decís vos, esos planes ambiciosos hacen que esto se extienda y nunca se concrete. O bueno, o tenés gente medianamente como yo que sale tipo indio, así, bueno, a ver, esto va a salir. Esto va a salir. O sea, Hagamos, dale. Eh, hagamos. sí, se trata un poco de eso, se trata de ir viendo en el camino, lo fundamental es mapear qué es lo que queremos hacer y qué es lo que tenemos a la mano para lograrlo. Porque si esperamos justamente a tener la Ferrari en la puerta, difícilmente podamos avanzar, ¿ok? Entonces, es claro que tenemos que ir haciendo en el camino e ir ajustando. Y de eso se trata, y la verdad es que la mayoría de los proyectos y la mayoría de los emprendimientos, sobre todo lo podemos ver hoy, es muy fácil de ver
en el mundo de la tecnología, en las startups, emprenden de una manera distinta a la industria creativa y al mercado, al mercado creativo, ¿no? Porque es una cosa de altísima velocidad y en el caso nuestro no, es un poco más slow lo nuestro. Pero lo ves cuando salen con las propuestas beta. Sale una propuesta beta, que es una propuesta de prueba, que si funciona se implementa. Nos pasa con Instagram, los cambios esos que a veces nos aparecen a algunos usuarios y no a todos los usuarios. ¿Sí? Esto de se ve más cuadrado, se ve menos cuadrado, aparecen las historias, aparece el mapa, o no nos aparece y pasan meses hasta que termina de definirse que se va a implementar en todo, ¿no? Y eso es lo que va permitiendo que esos ajustes o que esas nuevas ideas se vayan agregando al proyecto y que vayan resultando positivas o no. ¿Sí? Esto es una cuestión de prueba y error. Puedo hacer primero dos cosas. Primero, Chachi nos dice en el chat, es todo un proceso y lleva tiempo, todo ese camino de identidad visual y de nombre. Justamente con ella vimos en el encuentro anterior, no, el anterior, lo que es el kit de marca en Canva, porque son recursos que nos quedan a mano para después poder seguir trabajando y que y no diluirnos en plantillas que no son nuestras, que es esto, ¿no? Claro. Cuando vos no planificás. Al margen de esto, yo pregunto, ontológicamente hablando, ¿cuánto de esto de no planificar nos sucede porque somos diseñadores y nos enseñan que tenemos que cambiar temporadas cada 3 meses y no tenemos tiempo para nada y todo tiene que salir ya? Y como estudiante mismo estamos hasta la noche, hasta el último momento, pegando una maqueta, una lámina, usando la engrampadora porque ya no tenés tiempo para coserlo a máquina. O sea, digo, ¿cuánto de todo esto no es como medio ontológico de todo el proceso de formación de un diseñador? Pregunto, ¿por qué no nos enseñan a planificar? No. Es más, nos obligan a no planificar. Exactamente, sí, porque hay una tendencia a pensar que la planificación eh, restringe la creatividad. Y hay muchos autores que hablan de que la creatividad se origina mejor dentro del caos. Sin embargo, cuando estamos hablando de arte puede funcionar, pero cuando estamos hablando de estrategias de negocios, y mejor tener las cosas claras, ¿no es cierto? Porque si no, La plata. obviamente lo que vamos a lograr es morir en el intento. Justamente, o sea, todo lo que, a ver, por ejemplo, la contabilidad, la economía, es una ciencia exacta por algo, ¿no? Y si tenemos que hacer la contabilidad para revisar cuáles son nuestros números, tiene que ser exacto, no puede ser caótico, ¿sí? Tiene que ser estructurado, no puede ser desordenado. ¿Ok? Entonces, hay momentos para crear en los que sí, bueno, esta cosa del caos es necesaria, ¿sí? Y el desborde emocional también, ¿sí? Pero al momento de gestar un proyecto no es lo mismo y uno tiene que tener recursos suficientes y habilidades de gestión y administración bien desarrolladas para poder llevarlo adelante, porque si no, claramente vamos a ir a chocarnos con el tren. Bien. Para evitar chocarnos con ese tren, hay unos 4 pilares que son estratégicos para pasar de la idea al plan. Estos pilares, así se dice, tienen que ver con cómo uno va a pensar llegar de un punto A un punto B. ¿Sí? Toda planificación implica esto, implica pasar de una situación a otra, ¿ok? De un lugar a otro. Y para ello necesitamos sí o sí pensar en 4 preguntas que son estratégicas. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Bien definido, ¿sí? ¿Cómo voy a llevarlo adelante? Y ¿cuándo voy a ponerlo en marcha? ¿Ok? Si pasamos a la descripción de cada una de estas preguntas, nos encontramos con que esta pregunta de por qué que nos hacemos, por qué quiero hacer esto, tiene que ver con el propósito, ¿sí? El propósito es lo que empieza a llenar un poco la bolsa de la identidad del proyecto, ¿sí? Tiene que ver con quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, qué buscamos, cuáles son nuestros valores. Y es
Sencillamente definir el para qué y el impacto que buscamos con lo que estamos haciendo, sea un proyecto de negocio, sea una nueva idea de producto o de servicio, ¿sí? Esto lo tenemos que definir de alguna manera, ¿sí? Y si no lo definimos antes, lo tenemos que definir en el camino, porque tener este propósito claro nos va a permitir no perdernos en esa vorágine de ideas y de actividades y estas interminables listas de tareas que empiezan a desglosarse con la actividad y el camino que vamos a llevar adelante. ¿Sí? Cuando hablamos del qué, estamos hablando de definir objetivos de manera clara, de manera específica, y es la única manera que vamos a encontrar de poder convertir esas ideas, sacarlas del éter, ¿sí? Y concretarlas, convertirlas en resultados. ¿Sí? Eh, los objetivos, hace un ratito yo les decía que los objetivos tendrían que ser claros y tenían que ser muy específicos porque un objetivo cuando está bien definido y cuando se vuelve específico y cuando no es general, nos permite definir la dirección de hacia dónde queremos marchar, ¿sí? Y nos permite también mantener el foco. Y eso es fundamental, justamente porque tenemos tendencia a desarrollar demasiadas ideas a la vez. Y teniendo también estos objetivos bien claros y bien definidos, nos va a dar la posibilidad de medir el progreso, porque si no sabemos a dónde queremos ir, claramente no vamos a saber si vamos por buen camino, ¿no es cierto? La tercera pregunta, que es cómo, tiene que ver con cuáles son nuestros recursos, cuál es nuestra estructura, cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante para pasar de esa idea a la ejecución concreta. ¿Sí? Y acá es a donde tenemos que poner en juego cuáles son nuestros recursos y obviamente tenemos que mapearlos para eso. Tenemos que saber de qué disponemos, qué necesitamos y qué tenemos que conseguir en otros lugares, ¿sí? Porque acá es a donde se empiezan a tejer las redes de contactos, a establecer las alianzas, a definir acciones. Si tengo que contratar a alguien, si tengo que pedir colaboración a un colaborador externo, si tengo que, no sé, pedir un préstamo, ¿okay? Un subsidio. O sea, hay que mapear todo esto que tiene que ver con los recursos, ¿sí? Y en función de eso vamos a definir cuál es la estructura y las acciones que vamos a llevar adelante. Y por último, y más importante, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo tiene que ver con los tiempos y las prioridades? Solemos confundir también en esto del hacer en los proyectos creativos, porque nos gusta crear y porque disfrutamos de ese espacio y porque podemos perdernos en esa situación creativa, tendemos a confundir cuáles son las prioridades. A veces la prioridad no es tener el Instagram bonito para poder vender. No se trata de eso, sino estamos pensando en comunicación, ¿sí? O en propuesta de valor. Esas son las cosas que tenemos que empezar a entender como prioritarias para el proyecto. Y una vez que tenemos determinadas esas prioridades, empezar a ponerles fecha para claramente organizarlas y empezar a tener productividad un poco más estratégica. Porque justamente perdemos tiempo pensando, perdemos tiempo ideando, perdemos tiempo priorizando cosas que tal vez no son necesarias. Hay que medir acá un poco lo que es de alto impacto o de bajo impacto dentro del proyecto. Y para poder llevar, perdón, adelante el proyecto y pasar de ese punto A a ese punto B, lo fundamental es establecer los tiempos claves para esto. Hay cada una de las cosas que tenemos que ejecutar, cada una de las tareas, cada una de las acciones, cada uno de los pasos, tienen un tiempo específico y no podemos quedarnos durmiendo en los laureles esperando que se me caiga otra idea para poder avanzar. ¿Ok? Entonces, definir un plan sin fechas y definir un plan sin prioridades lo que va a hacer es que habitemos siempre la incertidumbre. ¿Estamos hasta acá? Estamos sumando, Estamos mareadas ya. estamos, no, estamos viendo todo lo que hacemos mal.
O sea, estamos viendo todo lo que hacemos mal. En el checklist voy re bien. O sea, La persona que puso C, ¿cómo viene hasta acá? la persona que inicialmente había puesto C. Que me Yo diga siempre digo realmente ahora. Que que a vuelva. Jime todo aplicable. Sí, que vuelva ahora a ver cómo va ese checklist. A ver cómo, que nos muestre. En nuestro primer encuentro hablamos de cómo llevar la idea a la acción, ¿sí? Y cómo separar la idea de un proyecto, ¿no? Ahora, a esta altura del partido, a esta altura del camino, tenemos que entender que una idea sin acción es solo un deseo, ¿sí? Es algo que yo quisiera hacer. Y para poder concretarlo tengo que establecer un plan. Pero, ¿qué pasa? Que un plan sin ejecución solo son intenciones, buenas, malas, las que quieran, ¿ok? Pero solamente son intenciones. El hecho es que para que ese plan se convierta en acciones concretas, hay que combinar obviamente la visión, la estrategia y las acciones para que esas ideas originales se conviertan claramente en resultados. Bueno, yo les traje un bonus y quería en este espacio contarles sobre una herramienta, un sistema en realidad de definición de objetivos. Seguramente conocen SMART, muchas seguramente trabajarán con objetivos SMART, que son los objetivos inteligentes, como dice su nombre. Yo no uso SMART, uso metas. Es similar, es parecido, pero tiene algunas cositas diferentes que me suenan muy empáticas, ¿sí? SMART está muy relacionado con las otras industrias y sobre todo con las industrias tecnológicas, startups, como decíamos recién, y, y tiende a usarse para desarrollar objetivos estratégicos ambiciosos, ¿ok? Y por ahí son, ¿cómo decirlo? Nos agotan en el camino, nos llevan a sentirnos incluso con cierta frustración si no los conseguimos, ¿sí? A mí me gusta un poco más esta herramienta que se llama Metas, que es una herramienta muy similar que nos permite desarrollar objetivos específicos, pero esa S del final implica satisfacción, ¿ok? Que haya sido satisfactorio. Ahora les cuento un poco cómo se lleva adelante. Antes les comparto esta frase que me gusta mucho, que dice que una idea, sin importar su tamaño, solo puede ser materializada siempre que se haya trazado un plan previamente. Y realmente, si el plan está bien trazado, la idea es completamente accionable y realizable. ¿Sí? Esto es un poquito el resumen de lo que hablábamos recién. La planificación implica analizar situaciones, definir objetivos y formular estrategias para lograrlo. Esta, para poder usar esta herramienta, primero tenemos que definir bien qué es un objetivo, ¿sí? El objetivo es el resultado que nosotros deseamos obtener de lo que sea, de lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Ese objetivo tiene que ser obligatoriamente específico, ¿sí? Porque si no es específico, no es accionable. Si no es específico, no implica que haya un plazo determinado para realizarse, ¿sí? Y si, si ese objetivo no es específico, no nos permite generar la estrategia adecuada para llevarlo adelante. De ahí se deriva esto, que es una estrategia, ¿no? Y es establecer cómo vamos a usar todos los recursos que tenemos disponibles y cómo vamos a conseguir aquellos que necesitamos y no tenemos para poder lograr cumplir con estos fines que nos habíamos propuesto, ¿sí? Ahora hablamos un poco de qué es Metas. Metas es, como les decía, un sistema para el desarrollo de objetivos estratégicos, en donde es un acrónimo, es una sigla, ¿sí? La M es de medible,
la E de específico, la T de temporalizable, la A es de alcanzable y la S, como les dije, de satisfactorio. ¿Qué significa esto? Que para poder determinar un objetivo completamente accionable, necesitamos tener datos para poder medir, ¿sí? ¿Cómo hicimos para pasar o cómo queremos hacer para pasar del estado A al estado B? Tiene que ser específico para que claramente podamos lograr ese trayecto. Tiene que ser temporalizable porque tenemos sí o sí de alguna manera que establecer cuáles van a ser los plazos para la ejecución de esto. Y tiene que ser alcanzable, porque si nos ponemos metas por ahí fuera de nuestro alcance, lo vamos a decir así, porque no me sale la otra palabra que quería decir. Ambiciosas. Ambiciosas, muchas gracias. Demasiado ambiciosas. Claramente vamos a terminar en el camino frustradas y sintiendo que no pudimos, cuando en realidad lo que pasó es que lo pensamos un poquito más allá de lo que podíamos acceder, ¿sí? Y tiene que ser satisfactorio por esto de esto que hablábamos al principio, de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros comportamientos o nuestra posición ética dentro del espacio que, mm, eh, que ocupamos, ¿sí? Y lo que queremos desarrollar. Yo les cuento cómo normalmente se establecen los objetivos. Los objetivos se hacen, se dicen, ¿sí? Porque justamente no nos enseñan esta parte estratégica de la planificación de proyectos. Eh, Tendemos a decir, bueno, yo este mes quiero más clientes. Ok, genial, es válido, ¿sí? Pero nos está faltando acá datos. Más clientes que cuándo, más clientes que ayer, más clientes que el mes pasado, más clientes que el año anterior. ¿Cuántos más? ¿3, 5, 10, 25, 1000? ¿Ok? Tenemos que analizar cuáles son las posibilidades dentro de esto. ¿Cuándo los quiero? ¿Quiero más clientes de acá a fin de año? ¿Quiero más clientes de acá a una semana? ¿Sí? ¿Y más clientes en cuanto a qué? Específicamente, seguramente si tenemos un proyecto emprendedor, tenemos probablemente varios productos, ¿sí? O varios servicios. ¿Más clientes de cuáles? ¿De qué producto? ¿Sí? ¿Del que me resulta más rentable o del que me resulta menos rentable? Y acá va un poco esto de empezar a pensar en lo estratégico, ¿no? La manera, eh, la manera correcta de formular este objetivo desde este sistema metas sería algo similar a esto. Aumentar un 10% las ventas de mi producto estrella a través de mi tienda virtual. Claramente estoy diciendo lo mismo, quiero más clientes, ¿sí? Pero esos clientes que voy a tener, que son mayores a los que tenía anteriormente, los voy a registrar en un 10%. Entonces, obviamente tengo que tomar el dato del mes anterior, supongamos, o de hace 3 meses, ¿sí? Eh, y lo voy a calcular en función de mi producto estrella, porque mi producto estrella no solamente es uno de los mejores productos que tengo, sino que es el que tiene más alcance en el mercado y además es el que me provoca a mí mayor placer o disfrute producirlo, ¿ok? Y lo voy a hacer a través de mi tienda virtual. Entonces yo ya estoy estableciendo acá cuál va a ser mi estrategia. Seguramente si yo pongo mi producto en mi tienda virtual, claramente voy a empezar a hacer estrategias de marketing digital. Entonces ya empiezo a establecer cuáles son las premisas de la comunicación y seguramente tengo que pensar, si hablo de mi producto estrella, ya sea qué cliente va eh, dirigido. Entonces, me va a ser mucho más sencillo pensar en el funnel de venta que voy a necesitar utilizar para poder hacer que aumente un 10% las ventas. Hay una cosa en este particularmente que no está establecida. ¿Alguien me puede decir qué es lo que le falta según metas? Ah, pero los dejaste mudos. Ah, El tiempo, el ¿para tiempo. cuándo?
El tiempo, ¿para cuándo? Claramente, ¿sí? Si yo pongo esto así como está y lo dejo como viene, es bárbaro, es buenísimo, claro, pero ¿cuándo y en cuanto a qué me va a definir ese 10%? Porque no es lo mismo el 10% que el mes pasado, ¿sí? Ni es lo mismo el 10% en los próximos 3 meses, ¿ok? Entonces es fundamental que definamos el tiempo, ¿sí? Definir el tiempo me cambia completamente el panorama del objetivo y me va a cambiar completamente la estrategia, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, bueno, quiero en una semana aumentar las ventas un 10%. Obviamente tengo que entrar al mercado con una estrategia muy agresiva de venta, al todo por el todo, y otra cosa es decir, bueno, dentro de los próximos 3 meses tengo que aumentar, ¿sí? Por ejemplo, si las cosas que yo estoy pensando como producto estrella es un producto artesanal que me lleva 2 meses hacerlo, obviamente, si no tengo stock, tengo que producir. Entonces, tengo que contemplar también el tiempo de la producción para empezar a vender ese producto estrella y aumentar las ventas de ese 10%. Entonces, tenemos que empezar a pensar y a repensar nuestro negocio en función de estas metas y que estas metas nos ayuden estratégicamente, ¿sí? Acá empieza a tomar realmente valor la palabra estratégico y no ese concepto vacío que ahora hay en el mercado, que tiene que ver justamente con quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, a dónde queremos llegar con esto, ¿sí? Bueno, ya estamos llegando al final, así que yo quisiera que abrieran micrófonos y me cuenten si tienen dudas, consultas, desesperación, ansiedad, angustia, ganas de preparar un currículum. Ganas de trabajar en relación de dependencia. Sí, sí, por favor. De repente tengo ganas de ser administrativo bancario. O sea, nada más lejos de Re lo bien, creativo. ganan re bien. Yo la pienso. Yo la pienso. Soy perito mercantil, ¿eh? Puedo. Poder tener un aguinaldo. Oh, ¿sabes qué lindo sería tener una aguinaldo? Igual, yo no sé qué es peor. Esta es la primera vez en mi vida, estos últimos años, que tengo una pareja que es en relación de dependencia. Yo no conocía lo que era aguinaldo, no conocía lo que era una caja de Navidad. Ahora tenemos huevo de Pascua, chicas. O sea, yo vengo de una casa, de una familia de emprendedores, de autónomos. eh, entonces es como, nada, eso. Para él, también ver mi trabajo y que me puedo tomar vacaciones no pagas en cualquier momento, es como raro. Ah, un huevo de Pascua, ahí apareció Astor. Pero bueno, nada, para romper el hielo digo esto. Ahí, anda con papá que papá te va a ayudar. Anda con papá, bebé. Ahí nos dice Chachi. Eh, para, vas a tirar todo. Lo tiro. Y sigo cayendo. Ahí vamos, ya está. Cayó todo lo que tiene que caer, chica. La vida real, ¿viste? Sí, ahí está. Yo quiero agradecerte porque todo aplicable a todos los rubros, info valiosa, gracias. Teresa nos dice, muy buena charla, Jimena, gracias, chicas. Muchas Es gracias. que yo creo que tiene que ver con esto, Jimé. A ver, me gustaría obviamente escucharlos. ¿Hay alguien que quiera comentar su experiencia y en qué empatizó? ¿Qué es lo que más qué fibra fue la que más tocó todo esto que nos aportó Jimé hoy? Ay, vale, ¿qué quieres decir, vale? De principio a fin. También la vida misma. A mí me gustó también ver esto que hablas de objetivos, de metas y no de SMART. O sea, como que, no sé si este sistema lo armaste vos, yo desconozco esto. Si este No, sistema existe. Ok. existe, em, existe. Es un método, eh, lo conocí en una capacitación de mujeres emprendedoras en ONU Mujeres. Y me pareció fantástico porque es un método que tiene perspectiva de género,
¿sí? Y que está pensado justamente esto, el valor de la satisfacción en el proyecto y el pensar desde lo posible, ¿sí? Y no desde lo ambicioso, de yo quiero escalar el Everest, bueno, ¿cuáles son tus recursos y tus posibilidades, ¿no? Es lo que me pareció que era fundamental dentro de las industrias culturales y creativas, porque, porque nosotros trabajamos otro ritmo completamente diferente y porque además, además de estar en, otro, en otra sintonía, lo hacemos también desde la emoción, ¿sí? Esto de en cada una de las creaciones que llevamos adelante está puesto tiempo, esfuerzo, sueños, vitalidad, y que no funcione nos impacta de una manera muy profunda. Entonces también tiene que ver con esto que siempre hablamos de eh, la salud mental, ¿no? Puesta en juego acá. Y este sistema me pareció genial por eso, porque es como un poco más amable, más empático, más respetuoso. Y la verdad, lo uso, lo pongo en práctica, lo recomiendo como ahora, y me parece que se obtienen resultados viables, posibles y satisfactorios realmente. Ahí Said creo que se conectó. O sea, ¿habías abierto el micrófono, puede ser? ¿O vi mal? Que capaz querías decir algo y justo arrancamos nosotras. No, la escraché sin necesidad. Ay, pero hola, buenas noches. Hola. Bueno, primero agradecerles a las dos, me sirvió muchísimo todo. Claramente hay una fallita ahí en el tema de los tiempos, como esto de ponerme metas muy ambiciosas y Sí. sin tiempos, entonces claro, me vivo frustrando. Y una cosa que quería preguntar es que no sé qué es Metas, o sea, ¿es una aplicación eso? Ahí me perdí. No. No, no, no. Es un sistema para que vos puedas escribir, digamos, tus objetivos, ¿sí? Cuando vos pensás en qué querés hacer, no es solamente la idea base del, qué sé yo, quiero viajar a, no sé, Chile, sino que empezás a pensar en estas patas que tiene el proyecto para que sea, perdón, el objetivo para que sea accesible, ¿sí? Para que vos puedas lograrlo. Y es solamente una manera, es como un checklist de lo que tiene que tener ese objetivo para que vos puedas cumplirlo, ¿sí? Entonces, cada una de esas letritas corresponde a una cualidad o a una característica que tiene que tener ese objetivo para poder ser alcanzable. Ojo que lo podemos convertir en aplicación también, ¿eh? Hagamos. Sí, sí, sí. Hagamos, hagamos. Hernán está trabajando en una aplicación también para emprendedores importante, eh, pero podemos usar esto como la bandeja de proyectos. Aparte, Nada. perdóname, voy a sumar algo. Ah, vale, perdón, te escuchamos. No, 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 que decía que es totalmente aplicable a lo que hacemos nosotros, ¿no? Que manejamos tiempos mucho más lentos, como decía Jimena, de hacer las cosas con nuestras propias manos. No podemos hacer a grandes escalas y cuando vos empezás a hacer cursos de marketing digital, donde todo es, dale, ya, pum, vender, vender, agitar, mover, activar, que llamar la atención, es totalmente como lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo desde la sostenibilidad. Es como no encontrarte y está buenísimo que esto realmente uno puede llegar a aplicarlo a su proyecto. Eso está buenísimo, Jimé. Gracias, Val. Sí, María, que aparte cuando vos podés esquematizar estos objetivos, podés buscar alianzas estratégicas. totalmente. Sí, Porque sí, si no, no te permite sabés. mapear, ¿sí? Sí, te permite mapear, te permite dar forma, te permite incluso, o sea, visualizar el objetivo de esta manera te permite incluso pensar en las estrategias de comunicación, que uno ni te imaginas, que cuando vos decís, bueno, quiero vender más.
quiero vender más. ¿Y más qué? ¿Cómo? Empezar a pensar en estos 4 pilares que les decía yo antes de hablar del sistema, eh, hace que puedas empezar a ver de otra manera y realmente a proyectar. ¿Ok? Y que esa proyección sea no solamente accionable, sino que además sea de impacto, que realmente tenga resultado. A mí muchas veces lo que me pasa es que, lo que aprendí en este último tiempo, en donde empiezo porque uno, en casa de herrero, cuchillo de palo, esto se aplica a todos. Nadie queda exento. Pero este año, perdón, a mediados y fines del año pasado, arranqué a hacer de lo que en otro momento he trabajado íntegramente, que es planificación y contenido. Lo empecé a aplicar en mi cuenta. Antes, claramente lo hacía para terceros y nunca lo hacía para mí específicamente. O sea, yo lo iba resolviendo en el día a día, porque no tenía el tiempo de sentarme y dedicarle y destinarle a eso. La verdad es que me fue muy bien, no por el tema del incremento de la cuenta, del alcance, de los seguidores, del objetivo y de todo eso, y del retorno, sino también porque eso me permitió a mí enfocarme en otros proyectos, porque tenía resuelto eso del día a día, de no tener que pensar en pequeñas cositas que te van como sacando porcentaje de cerebro para después poder enfocarte en otras cosas. Son como moscas que tenés ahí girando que decís, esto, necesito matar esto de alguna forma. Y todo lo que habías ganado en todo ese tiempo, claramente en febrero tuve este problema familiar con Astor, me chupé todo ese contenido que tenía armado, y ahora quedé en cero, o sea que tengo que volver a armar y estar un mes adelante para que Sí, la vida y la rueda me gire. Pero ojo, que también me dio espalda para pasar 30 días y casi no morí en el intento de comunicación, más allá de lo estresante de lo que fue familiarmente. Pero Astor está perfecto, está divino, para quien no sepa, está perfecto. A lo que voy es a esto, que planificar y estar un mes por delante gracias, ahí, un mes por delante de lo que vos tenés que estar entregando, porque necesitas tener presencia en las redes, porque es tu canal de venta, porque muchas veces es tu única vidriera, porque vos tenés planificación de contenido en cuanto a lo que vos querés vender según el momento y la línea que vos tengas planificada en tiempo. Eso te da como el tiempo, estar adelantado ese mes en contenido te da la posibilidad de adaptabilidad, que es lo que vos hablaste hoy, de poder ver si esto no funciona, bueno, lo cambio por esto otro porque sé que esta estrategia no funcionó para este día miércoles y funciona demasiado bien la del sábado, entonces puedo replicar algo similar en espejo este exacto. miércoles y lo reemplazo. Entonces, hacer estas cuestiones que son literalmente estratégicas a vos te permite después enfocarte y decir, bueno, y ahora me voy a enfocar en este proyecto que va a ser de acá a 5 meses. Y me doy cuenta de que, bueno, tengo que buscar alianzas, de que estas alianzas a mí me permiten no solo poder enfocarme y tener salud mental, dato no menor y emocional, y tiempo de calidad para con mi familia, Sí. sino también tener un mejor resultado. Voy a ser más concreta. Yo me estaba volviendo loca con una planificación de la exhibición que va a estar ahora en Bariloche. Estoy monotemática porque es el 26 de abril, entiéndanme. Es ahora. Es ahora, y si estás viendo esto grabado en diferido, estoy en abril 2025 y estamos a 17 y el 26 tengo la muestra cápsula en Bariloche. Y me estaban pidiendo la planificación para poder armar todo la exhibición física, o sea, cómo van a estar armados los elementos. Yo nunca fui al Puerto San Carlos de Bariloche, no tenían un plano concreto con medidas pasadas para que yo arme esa planificación, solamente tenía videos mal grabados que de repente giraban y volvían a girar y como que tenía que mentalmente armar una historia de recortes que era una locura. Acá. Sí, sí. Conclusión, yo estaba estresada hace una semana que estaba estresada con este tema, que no resolví, hasta que en un momento dije, parada, no lo tenés que hacer vos. Por supuesto, hablé con Juan Pablo Gianello, que tiene su estudio de diseño, que se dedica a hacer diseño de exposiciones. Tuve una entrevista con él, le digo, Juan Pablo, tengo este problema,
Le digo, yo puedo sacar medidas porque no me las dan a partir de referencias. Si acá hay una silla atrás de este panel por el tamaño de la silla debe medir 1,5 metros. Y por el alto de la silla debe medir 2,30 metros. Más que eso no sé. ¿Entendés? Juan Pablo me acaba de entregar, recién me está hablando con ustedes, no sé si en un momento, una planificación soñada. A lo que voy con esto es, las alianzas no solamente hacen de que vos puedas emocionalmente resolver, sino que el resultado sea mejor. Y que para esta persona, el estudio Gianello, que fue el que me resolvió, que de hecho, sea de paso, es mendocino, y Jimena lo conoce seguramente, em, para esa persona trabaja, para esa, era parte de Revit. Para esa persona, trabajar y hacer este tipo de montajes es su trabajo. Estudió años para eso, tiene una maestría en esto. Claro, O sea, no es que. Entonces, esto, planificar, genera la posibilidad de buscar qué tenés que cubrir y qué alianzas establecer o qué servicios contratar. No solamente el mundo no gira por alianzas y nadie vive de likes. Entonces, esto, pero si el resultado es favorable, vos vas a tener un retorno y lo vas a poder cubrir. Ayer estábamos trabajando con Chachi en el encuentro de armar tu publicación desde cero. Yo tengo ujú, Canva pago, es una inversión, es mi trabajo y yo con esto, bueno, cuando lo quise hacer en la prueba gratuita un poco más colapso en el medio, porque todas las herramientas estaban bloqueadas, todo me llevaba al menos el doble de tiempo y así todo yo sabía hacerlo. O sea que si no lo hubiese sabido hacer, hubiese sido claro, como... Entonces esto, planificar, saber dónde invertir, cuando vos tenés los objetivos claros, decís, esto es una inversión, no es como que, bueno, me estoy pagando la suscripción porque es Netflix. Así todo te quieras pagar Netflix porque es una inversión de salud mental. A lo que voy es, también. me pareció importantísimo poder planificar. La planificación solo puede dar frutos positivos si somos estratégicos, somos vivos y sabemos cómo ajustar esto en el tiempo. A mí me encantó lo que diste hoy, me pareció sumamente claro. Me Como alegra. siempre, Jime, impecable lo que nos traes. No olviden que tienen el cuadernillo disponible para poder bajar todas las ideas. Jimena armó un cuadernillo específico que pueden entrar de suscripción y van a encontrar el recurso para descargar. Es un PDF en donde todo lo que estuvimos viendo hoy lo pueden aplicar a su emprendimiento. Y de mi parte, Jime, nada, acá Laura Abdala nos dice, muy bueno, está bueno porque se puede hacer metas cortas y más cercano. Sí, Genial, me ordenó un poco, gracias. Después, Cami Torres dice que es tu fan, siempre eres muy clara y lo haces entender todo muy bien, gracias. Y bueno, palabras de elogio que por supuesto coincido con todas. Nada, por mi parte, gracias. impecable. Vamos a ver qué se viene en el encuentro 4 del mes que viene. La idea es que justamente esto, podamos destrabar cuestiones que son específicas para los emprendedores y espero que para el mes que viene tengan todo planificado. Todo, todo. Voy a controlar y voy a poner nota. Jimé, de mi parte, un placer. Te dejo el cierre a vos para que puedas hacer el cierre de tu cápsula, que más que cápsula fue blister entero, pero Un blister perfecto. completo. No, y faltan cosas. Realmente hay muchas herramientas que tienen que ver con la planificación. Me pareció que esto es como la base primordial, lo principal, como para empezar a pensar esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, planificar, sentarme a pensar. Vos lo decías recién cuando dijiste en casa de herrero, cuchillo de palo. eh, Tendemos a planificar para otros, a organizar para otros, a gestionar para otros y no autogestionamos, no planificamos para adentro. Y la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es tener un emprendimiento saludable, ¿sí? O trabajar de bombero, porque vamos a estar apagando incendios todo el tiempo, ¿sí? Esto que comentabas vos de lo que te pasó con Astor, es el claro ejemplo, o sea, cualquier cosa que no podamos manejar se nos sale de control completamente y si el proyecto es un monoemprendimiento o somos la herramienta, eh, la herramienta principal del proyecto como cabeza y ejecución, obviamente nos va a poner en zona de riesgo.
Sí, y por una cuestión que no pudimos controlar o que no tuvimos, no es controlable lo que te pasó, por ejemplo, pero el hecho de haber pensado en planificar 30 días de contenido hizo que no se abandonara un espacio en donde lamentablemente el algoritmo es muy cruel, vos abandonás el espacio y perdés seguidores, perdés exposición, perdés contenido, y si es tu vidriera y es el espacio que habitás para poder conectar con el otro y para poder ofrecerle tu propuesta de valor, obviamente estás quedando al margen por algo que tal vez con un plancito pequeño, con objetivos mínimos, se podía llevar adelante. Así que me parece que esto, como decía recién, es fundamental, es como la pata principal para poder llevar adelante cualquier proyecto. Después, bueno, nada, hay especializaciones o hay herramientas más específicas que se pueden ir desarrollando. Lo importante es esto, es definir objetivos y accionarlos. Por mi parte, nada, agradecerles el momento que se han tomado bueno, espero que lo hayan, se nota que lo disfrutaron, gracias por la participación en las encuestas. Seguramente haremos más para la próxima y bueno, nos estaremos encontrando el mes que viene con la parte 4.